Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a explicar el tema de proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿De qué elementos están formadas las proteínas? ¿Qué función tienen las proteínas? ¿Qué tipo de estructura presentan las proteínas? Vamos a explicar de manera detallada para que el tema quede claro. Comenzamos. Las proteínas son un grupo de compuestos químicos que entran dentro de otro grupo que reciben el nombre de biomoléculas y son compuestos que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor proporción también se encuentra a veces el azufre y el fósforo, y dependerá de la proteína y su función que pueda tener otros elementos, como el caso de la hemoglobina, que tiene átomos de hierro que son los encargados de fijar el oxígeno para transportarlo en nuestro sistema circulatorio. Las proteínas se encuentran tanto en plantas como en animales y tienen funciones esenciales para la vida. Estas están formadas por compuestos químicos llamados aminoácidos. Mencionaba que las proteínas están formadas por aminoácidos. Este es un aminoácido y su estructura está formada por un carbono central que se llama carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo, un hidrógeno y esta R que significa cadena lateral. ¿Sí? Esa cadena lateral es diferente, es lo que hace ser diferente a cada aminoácido. Todos los aminoácidos, esta parte son iguales. Tienen el grupo amino, tienen el grupo carboxilo, el hidrógeno, el carbono alfa, y esto los hace diferente de un aminoácido a otro. Para formar las cadenas de proteínas, los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico se da entre el grupo amino y el grupo carboxilo de diferentes aminoácidos. Aquí tenemos un aminoácido, aquí está otro aminoácido. El grupo amino está con rojo y el grupo carboxilo está con azul. La definición de enlace peptídico es aquel enlace que se da entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Entonces estos dos aminoácidos se van a unir y aquí es donde se van a unir, de aquí, de esta parte y de esta parte. Aquí está el grupo carboxilo, aquí está el grupo amino. Pierde este OH, ¿sí? Pierde este hidrógeno y se forma agua. Pierde este OH, pierde este hidrógeno y aquí es donde se forma, ¿sí?, el enlace peptídico. Y dependiendo la cantidad de aminoácidos, pues entonces se van a llamar de un modo o se van a llamar de otro. Por ejemplo, los oligopéptidos son aquellos que tienen de 2 a 10 aminoácidos, los polipéptidos tienen de 10 a 100 aminoácidos y ya le llamamos proteínas aquellas cadenas de más de 100 aminoácidos. Existen 20 aminoácidos naturales, como se muestra en la siguiente figura, nombre y estructura, que se pueden dividir en esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no puede sintetizar o los sintetiza en cantidades muy pequeñas, de modo que los debemos de obtener en nuestra dieta diaria, en los alimentos. Y los aminoácidos no esenciales son aquellos que nuestro organismo puede sintetizar sin ningún problema. Cuando se juntan varias cadenas de aminoácidos forman una proteína, y las proteínas tienen una gran variedad de funciones, pero la podemos dividir en dos: funciones estructurales y funciones de actividad biológica. Las proteínas que juegan un papel importante dando estructura a las células, a los huesos, pues un ejemplo tenemos el colágeno, que es una proteína que le da estructura, le da sostén a los huesos y a los tendones. La elastina es otra proteína que le da resistencia al tejido conjuntivo de la piel. Dentro de la función de actividad biológica de las proteínas existen otra variedad de funciones,
como por ejemplo las funciones de transporte. Una proteína que se encarga de hacer esa función es la hemoglobina, que se encarga de llevar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo. También dentro de la actividad biológica existen proteínas que tienen función enzimática, como por ejemplo la pepsina, que es una proteína que ayuda a la digestión de las proteínas, o la lactasa, que es una proteína que nos ayuda a digerir la lactosa o a desdoblar la lactosa en galactosa y glucosa. También hay otras proteínas que actúan como hormonas. Tal es el caso de la insulina, que es una hormona que nos ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre. O también hay otra hormona que se llama gastrina, que nos ayuda a producir ácido clorhídrico para nuestro proceso de digestión en el estómago. También dentro de la actividad biológica hay proteínas que actúan en la defensa de nuestro organismo, como es el caso de las inmunoglobulinas, mejor conocidas como anticuerpos, que actúan en la defensa de nuestro organismo. También hay funciones de coagulación, como es el caso de una proteína llamada fibrina, que forma una red para evitar el sangrado de los vasos sanguíneos. Todas las proteínas tienen estructuras que van de menos a mayor grado de complejidad, dependerá la cantidad de aminoácidos que la forman. Pero existen 4 estructuras básicas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 4 estructuras básicas de las proteínas. La estructura primaria es aquella donde podemos saber con exactitud la cantidad de aminoácidos que la forman. ¿Sí? Una proteína con poca cantidad de aminoácidos, entonces siempre va a tener una estructura primaria. Los aminoácidos se van acomodando de uno por uno y al final no son muchos y podemos saber con exactitud la cantidad de aminoácidos que la forman. Conforme se van uniendo más aminoácidos, la proteína va creciendo, entonces tomará otra estructura. Y que a esta la conocemos como estructura secundaria. Entre más aminoácidos tenga una proteína, la estructura se va doblando. La palabra correcta es decir plegar, se va plegando, ¿sí? O sea, se va doblando y puede tomar 2 tipos de estructuras en la secundaria. Una que se llama alfa hélice y otra que se llama beta plegada o lámina plegada, ¿sí? La estructura alfa hélice, como su nombre lo dice, la proteína va a tener de tantos aminoácidos, se va doblando, se va plegando y va a tomar forma de una hélice, literal. Y la otra es como una lámina que tiene dobleces, se va plegando, se llama lámina plegada. Dependerá la cantidad de aminoácidos que tenga, va a tomar una estructura u otra. Una proteína secundaria se seguirá plegando en formas más complejas y es aquí donde entra la estructura terciaria. En este nivel son proteínas más complejas y cuando 2 o más proteínas terciarias se juntan para formar un polipéptido o una proteína muchísimo más grande, entonces estamos hablando de la estructura. Dependerá la cantidad de aminoácidos que tenga, ¿sí? Conforme se va a dar la estructura. Como les mencionaba, puede ser primaria, puede ser secundaria, terciaria o cuaternaria. En esta imagen puedes ver las 4 estructuras que pueden presentar las proteínas. Tenemos proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Conforme los aminoácidos se van uniendo, las proteínas se van doblando, plegando. Entonces, para mantener la estructura primaria, ¿sí? Una parte de la cadena de esa proteína se debe unir con otra parte de esa cadena de la misma proteína para darle esa estructura primaria, y lo hacen mediante puentes disulfuro. En las proteínas secundarias, para mantener la forma de hélice o la beta plegada, lámina plegada, pues lo hacen por medio de puentes de hidrógeno. Y las proteínas terciarias y cuaternarias, las fuerzas intracatenarias que las mantienen unidas, o sea que le dan esa estructura, pues son puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals e interacciones iónicas. Esas son las fuerzas intracatenarias que les dan la forma, ya sea primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, a las proteínas. Todas las proteínas actúan a cierto pH y cierta temperatura. Si hay una variación,
Si hay una variación en la temperatura o en el pH, la proteína pierde su función. ¿Sí? Básicamente, y más específico, pierde su estructura. Una variación en el pH o una variación en la temperatura hace que se rompan las fuerzas que mantienen unida la cadena, ¿sí? O sea que pierde su estructura. Si es una proteína terciaria, va perdiendo su estructura, se rompen los enlaces que unen a las partes de la cadena, las fuerzas intracatenarias, se rompen los puentes disulfuros, se rompen los puentes de hidrógeno, y entonces la proteína pierde su función, pierde su naturaleza. Ese es un proceso que conocemos como desnaturalización de las proteínas. Cuando una proteína pierde su estructura, pierde su función, y lo conocemos como desnaturalización. Si las condiciones vuelven a ser las óptimas, entonces la proteína vuelve a tomar su estructura, y lo conocemos como renaturalización de una proteína. Así es que si las condiciones cambian, la proteína puede perder su función. Hasta aquí terminamos con este video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, con gusto la atenderé. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que le des like y que compartas este video.